Después, lo tenemos todo ya. Amén, amén. 26 del 1 al 3. Dice allí: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas las tierras, todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí hay una tremenda palabra del Señor, y le dice Jehová a Isaac: no desciendas a Egipto. Dígale al que tiene a su lado: no descienda a Egipto. No descienda a Egipto. Los que están pensando descender a Egipto, hoy el Señor les está diciendo: no desciendan a Egipto. Usted sí sabe por qué es que a mí no me duerme nadie, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor. No desciendas a Egipto. ¿Usted sabe lo que significa Egipto? Un valiente que me diga qué significa Egipto. ¿Qué? Duro. ¿Qué? Esclavitud, mundo. Eso significa Egipto. Y allí encontramos al Señor. Tan lindo, con una forma increíble. Yo no sé si a usted le pueda pasar, o usted tenga un pensamiento, mis amados, aquí, yo los quiero aquí, por favor. Amén. La exposición de la palabra es la palabra del Señor. Y yo creo que esa palabra Dios nos la dio para nosotros hoy. Amén. Ok. Y dice allí el Señor con una advertencia. Yo no sé qué cara haría usted si a usted de pronto le llega a alguien y le dice: oye, este ejemplo está bueno porque acabo de verlo. Te traje un regalo y usted lo guarda y usted está ya pensando en qué haya ya guardado. Pero resulta que es un cofre y tiene candado y tiene una tremenda cadena alrededor y no le dan las llaves. Y usted cuando llega a su casa, usted dice: me dieron un cofre, un regalo, pero tiene cadenas alrededor y tiene un candado muy grueso y no tengo las llaves. Yo ya sé que más de uno por ahí paisa estará diciendo: pues yo cojo un alicate y lo abro, ¿sí o no? No paramos. O yo cojo lo que sea y lo destapo. No, pero resulta que es tan grande, tan gruesa esa cadena y ese candado tan tremendo que usted no lo puede abrir con nada. ¿Qué haría? Yo creo que usted llamaría al que se lo dio y le dice: oye, falta un detalle, la llave. ¿Cómo hago para abrir y saber qué hay adentro y descubrir cuáles son esos tesoros que pusieron en mis manos, que están allí guardados y no puedo ver? Déjeme decirle que esa es la palabra de Dios. Si usted solamente se alimenta de lo que le da el domingo en su iglesia, usted está próximo a ser un desnutrido espiritual. Usted tiene que abrir el cofre todos los días. Usted tiene que descubrir lo que Dios tiene para usted allí todos los días. Imagínese heredar una cuenta bancaria. ¿Cuántos han recibido correos allí en spam que le dicen que le han hecho una donación de Kalpandú? Que le han hecho una donación del África y son no sé cuántos euros. Y usted está allá con el dedo: ¿le hago clic o no le hago clic? ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Qué hago? Y todos sabemos que son estafas. ¿O usted no sabía que eran estafas? Son estafas. Entonces usted tiene el dedo allí y en vez de seguir con el dedo allá, usted lo levanta y dice: Señor,
Gracias porque tú eres mi proveedor, Señor. Yo no creo en fábulas. Nadie te va a dar a ti una millonada porque sí. Nadie te va a decir a ti sin conocerte, mira, te tengo 1,000 millones de pesos a tu cuenta. Solo es el clic, solo es el clic. Cuando el Señor te está diciendo, yo te haré rico, yo te prosperaré. Solamente arrodíllate. Dobla tus rodillas. ¿Qué es más fácil? ¿Dar el clic o arrodillarnos? Es más fácil dar el clic, déjeme decirle. Arrodillarse cuesta. Arrodillarse cuesta. Y más para los que hemos sido operados de las rodillas. Yo sigo clamándole al Señor. Señor, yo creo y creo que va a poder volverme a arrodillar. Porque amo arrodillarme. En este tiempo solo mi espíritu se arrodilla, pero el Señor lo sabe. Pero mi cuerpo quiere hacerlo y no puede. Y estoy en terapia por los músculos rígidos. Usted sabe cuando su músculo espiritual se vuelve rígido. Tremendo. Porque empieza usted a ver todo oscuro. Como que las cosas no se dan. Como que no pasa nada en mi vida. Como que usted abre cada mañana los ojos y hoy qué día es. Ay, lunes. Otra lunes. Martes. Otro martes. Y usted empieza a mirarse la misma historia. Tengo que hacer el desayuno, tengo que despachar a los niños, tengo que conectarme en el computador a trabajar, o tengo que salir. Otra vez lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y usted se siente en una monotonía tan terrible porque usted tiene atrofiado ese músculo espiritual de la oración. Porque lo primero que nosotros tendríamos que hacer todos los días es mirar al cielo y darle las gracias al que vive. Y saben, muchos cristianos son herederos de grandes promesas espirituales. Todos somos herederos de promesas grandes, maravillosas y poderosas que están en ese cofre. Y algunos no han encontrado la llave. Algunos no han encontrado la llave. Algunos sienten allí cadenas todavía alrededor de ese cofre y no han podido abrirlo. Y por más que usted lee, usted coge la Biblia y la lee como un libro más. Y la Biblia no es un libro más. Es la palabra de Dios para ti, para mí. Es su dirección, es su guía. Es su fundamento para cada uno de nosotros. Así que aquellos que no han podido desencadenar la palabra del Señor se encuentran en sequía. ¿Y qué sequía tan terrible? Yo no sé si usted se ha encontrado con cristianos que usted más bien como que les dice, ay sí, bueno, sigue como puedas, que Dios te ayude. Tienen más problemas que el álgebra de Baldor. Para los que conocían el álgebra, porque creo que yo no sé si en este tiempo todavía la usan. No, jóvenes, ¿dónde están? Todavía, yo creo que ya ni la usan, ¿cierto? Pero nosotros en nuestra época sí usábamos el álgebra de Baldor y le decíamos a la gente, usted tiene más problemas que ese bendito álgebra. Era el más caro. Y era el más caro. Y vaya, desarrolle un puro problemita. Era terrible. Vemos en Génesis 26. Hay allí algo que está sucediendo tremendo y es un momento muy sombrío. Hubo hambre en la tierra. Las crisis no respetaban linaje. Usted sabe cuando entra una crisis a una nación que no respeta ni gobierno, ni puestos, ni cargos. Era una crisis que no estaba respetando nada. Isaac, el hijo de la promesa, se encuentra en la misma encrucijada que vivió su padre, Abraham. Sin embargo, el peligro de Isaac no era solo el hambre física, sino el conformismo espiritual en el que se encontraba el pueblo. Yo no sé si usted ha notado a algunos hermanos creyentes con un conformismo espiritual. Y ese era el peligro más grande que podía sentir Isaac en ese momento. El conformismo. ¿Cuál es el conformismo del creyente hoy día? Soy salvo, nadie me quita mi salvación. Y ahí pare de contar. Entonces ya no hay evangelismo,
Ya no hay seguimiento, ya no hay discipulado, ya no hay una visita, ya no hay una intercesión, ya no hay clamor, ya no hay nada de eso, porque se entra en un conformismo espiritual. Y usted habla con los creyentes y le digo, yo, ¿cómo estás? Muy bien. Y no he vuelto a la iglesia. No, pero yo no me aparto de Dios. Es lo primero. Enseguida se la meten ahí como para que usted crea que es que no está hablando con cualquiera. Qué tremendo, ¿no? Y ese era el peligro que tenía Isaac. No era tanta el hambre. Yo creo que los que hemos estado aquí de alguna u otra manera hemos pasado por situaciones difíciles, donde usted no ha tenido que poner en la olla, en su cocina, pero usted alaba al Señor. Espere, yo me apoyo aquí. Aunque usted no lo crea, nosotros llegamos a situaciones donde no había que poner en la olla. ¿Estoy mintiendo? ¿No? De pronto a usted le da vergüenza. A mí no me da vergüenza. Llegamos a una época donde teníamos a Sarita de mesecitos. Nina tenía 7 años y Sarita estaba recién nacida. Y llegamos a una situación en Visión de Colombia, donde nos tocaba ir al restaurante, y en esa época una sopita nos valía 100 pesos para los 4. Entonces se va y pide la sopita y 4 cucharitas. Y adorando al Señor. ¿Y sabe yo qué hacía? Yo me sentaba ahí y yo le oraba y le decía al Señor, gracias, porque en esa sopita está la vitamina A, la B, la C, la D, todas las vitaminas que necesitamos, Señor. Y no nos va a volver a dar hambre. No desayunábamos, entonces los ayunos eran forzosos. Eso es un conformismo. Cuando usted ayuna forzosamente, ¿no? Usted ayuna forzoso cuando no tiene para el desayuno, o cuando le van a hacer un examen donde le dicen que no coma nada. Pero si usted lo pusiera al Señor y usted dijera, Señor, mañana tengo un examen y tengo que estar en ayunas, pero usted le ora al Señor, busca la palabra y se lo pone ahí, Señor, mañana no tengo para el desayuno, pero tú sabrás cómo vas a proveer, Señor, para eso que yo necesito, y usted le ora y le clama. Pero cuando uno está en ese conformismo, que hay que aguantar hambre y que hay que aguantar hambre, entonces nosotros llegamos al acuerdo, a las 12 del día, vamos y nos tomamos la sopita. ¿Cómo le calma usted el hambre a un bebé que come y come y come? O a un niño de 7 años que le está diciendo, mamá, tengo hambre, y usted no tiene nada para darle, sino hasta las 12 la sopita. Y allí íbamos y nos tomábamos la sopita los 4. Y eso que tenía una falda de helado, que no le gustaba la sopa, pero le tocaba al menos 5 cucharaditas. Y luego llegamos al lugar donde vivíamos, porque era un apartamento en obra negra, no había ni siquiera baño. Nosotros teníamos que pedirle permiso a un vecino para que nos prestara el baño. Y el vecino nos decía, hasta las 10 de la noche les presto el baño porque ustedes saben, ya el sueño. Nosotros sí, Señor, gracias. O sea, usted no podía sentir nada a esa hora. Y estábamos allí solo alabando y glorificando el nombre del Señor, diciéndole, Señor, sabemos que tú tienes un propósito. En este momento no lo conocemos, no lo sabemos, no lo entendemos, Señor, pero sabemos que tú vas a obrar, Señor, que tú vas a hacer algo, Señor. Yo no sé cómo sería la oración del pastor viendo a una esposa, a unos hijos pequeños sin tener comida, pero ninguno nos quejábamos, ni siquiera la bebé se quejaba. Y un día tomamos una decisión y nos dijimos, salimos de este conformismo y damos pasos de fe. El pastor es arquitecto y él enseguida buscó y me dijo, voy a ir a buscar trabajo de arquitectura. Y yo le dije a él, yo sé que Dios va a abrir esa puerta, y mientras tú te vas a buscar el trabajo de arquitectura, yo me voy a buscar el apartamento, porque salimos de acá. Nosotros veníamos de un estrato muy alto, de un lugar donde no teníamos absolutamente ninguna necesidad. Teníamos nuestra propia empresa, vivíamos muy bien, pero el Señor quiso prepararnos para el ministerio, porque alguna vez el Señor nos dijo, ¿cómo vas a saber que tu hermano tiene frío si tú nunca has tenido frío? ¿Cómo vas a saber que tu hermano tiene hambre si tú nunca has tenido hambre? Y para lo que los he llamado, necesito que sientan lo que sienten sus hermanos.
Y yo recuerdo que yo fui y le dije a una hermana vecina a la que nos prestaba el baño, le dije, ¿me puedes cuidar a las niñas? Voy a ir a buscar apartamento, nos vamos de acá. Y ella me dijo, ¿y para dónde va? Y yo le dije, pues es que ya Néstor se fue a buscar trabajo de arquitecto. Y usted sabe que los salarios de arquitecto son muy buenos. Y yo vuelvo al lugar de donde salimos. Me dijo, ¿para dónde va a buscar apartamento? Y yo, a Cedritos. Y yo me acuerdo que yo crucé esa Boyacá y me paré ahí a esperar el bus y yo leí Cedritos. Y yo puse la mano. Y yo iba solo con el pasaje de ida y el de venida. Y me subí al bus y cuando yo empecé a ver, cogía por otro lado que yo no conocía, yo fui y le pregunté al chofer y yo le dije, ¿usted para dónde va? Me dijo, ¿para dónde va usted? Y yo, pues para Cedritos. Me dice, no señora, esto dice Cortijo. Yo, Cortijo, Cedritos, ¿qué es Cortijo? ¿Qué es eso? Y entonces me dice, eso es un barrio por allá abajo de la 80. Yo recuerdo que esto eran solo 2 vías en la 80 y eso eran unos trancones. Y yo era ahí sentada y con nervios, no existía el celular, no había cómo comunicarme. Le estoy hablando de hace 35 años atrás, más o menos. Y yo dije, ¿para dónde me llevará este carro? Y yo recuerdo que el señor paró y me dejó ahí en la entradita de Ciudadela y me dijo, mire, usted se baja de aquí y usted sale derecho, y allá encuentra el Cortijo, porque es que no era Cedritos, usted estaba buscando el Cortijo. Yo le decía, no, pero bueno, voy a ir a mirar allá. Recuerde que no tenía cómo devolverte después, solo tenía un pasaje. Y me fui y salí directo al Cortijo y había ahí unos apartamentos en arriendo. Y yo le dije al celador, ¿me deja entrar? Es que necesito un apartamento. Me dijo, claro, y preciso están pintando. Y yo entré y vi a los dueños y les dije, ¿cuánto vale el arriendo? No sé qué, sí sé cuándo. Y entonces ellos me dijeron, vale tanto. Y yo dije, bueno, mi esposo es arquitecto, él está trabajando en una empresa en el norte, pero nosotros necesitamos pues el apartamento porque tengo 2 niñas, que no sé qué. Y entonces me dice, claro que sí, con mucho gusto, llénenos este formato, ¿para cuándo lo necesita? Yo le dije, para el fin de semana. Mire de verdad lo que es que usted se mueva, enfermo, y lo que usted declara. Y entonces cogimos y le dije yo al Señor, le dije, bueno, ya le llené todo, aquí están todos mis datos, todo lo que usted necesita. Y él enseguida recibió los papeles. Y entonces yo volví y salí preguntándole a todo el mundo, Señor, ¿cómo hago para irme para Visión de Colombia? Y me decía todo el mundo, ¿y eso dónde queda? Yo por allá por la Boyacá, por no sé qué. Y me decían, uy, eso es tremendo, eso no hay forma. Bueno, eso fue terrible para volverme yo a donde estábamos viviendo. Recuerda que eso era un apartamento en obra gris. No había ventanas, no había puertas, no había cocina, no había nada. Y por fin pude cogerlo y me tocó caminar yo no sé cuántas cuadras para poder entrar hasta allá al fondo. Y yo llegué, pero yo llegué feliz, fui y recogí a mis niñas. Y llegué y dije, vamos a volver a empacar, a recoger todo lo que tenemos acá, porque el fin de semana hacemos trasteo. Y entonces llega mi esposo. Le digo, ¿y cómo te fue? Él estaba con sus zapatos rotos, que no teníamos. Nos había acabado todo lo que teníamos. Yo no sé por qué le estoy diciendo esto, de pronto era para alguien. Pero llegó con sus zapaticos rotos, sudando. Él también tenía el pasaje de ida y el de venida. Y me dice, ¿qué hiciste tú? Yo le dije, fui a buscar el apartamento. Y me dijo, ¿en dónde? Y entonces le conté toda mi travesía. Yo cogí para Cedritos, pero el bus no decía Cedritos, decía era Cortijo. Y entonces allá en Cortijo, mira que está, yo ya firmé toda la solicitud para el fin de semana. Y él se queda mirándome y me dice, ¿y con qué vamos a pagar? Y yo, pues con tu trabajo. Y entonces él me dijo, ¿y cómo sabes que tengo trabajo? Yo le dije, porque Dios es bueno, porque Él nos va a sacar de este lugar. Y enseguida él me miró y me dijo, pues sí, ya firmé el contrato. Me contrataron de una, pero yo no sabía que tú tenías ya apartado eso. Y yo le dije, sí, entonces ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo, pues mañana tengo que presentarme a primera hora a empezar el trabajo, y lo único que puedo hacer es pedir un adelanto. ¿Quién hace eso? Usted va a una empresa y usted va y dice, ¿usted me puede adelantar el sueldo, por favor? Él llegó allí a la empresa y se sentó con el dueño y le dijo, necesito un adelanto. Tengo a mis hijas y a mi esposa en un lugar donde no deben estar. Y ya tengo otro lugar para irme. El viernes estábamos nosotros yendo a pagar la renta de ese apartamento.
Y el sábado estábamos haciendo nuestro trasteo. ¿Y sabe qué sucedió en ese lugar? Ahí estando en ese apartamento, mi esposo se paró y yo le dije a él, no es lo mismo que te digo. Y me dijo, pero es mejor que donde estábamos. Y enseguida él se paró y dijo, hoy declaro que esta casa le sirve al Señor. Y vamos a poner un grupo de oración. Aquí va a haber una célula de oración donde vamos a adorar al Señor. Y vamos a hacer todo lo que Él nos ha hablado. Y vamos a ejercer al Señor. Y vamos a servirle a Él, no importa lo que pueda venir. Y enseguida fuimos a hablar de administración. Y en las ventanas y en la puerta y allá en la cartelera del conjunto, en todos lados colocamos casa de oración. Y empezamos con nuestras 2 hijas, nosotros los 4, a orar porque nadie llegaba. Y empezamos a orar. Y empezamos a leer la palabra. Y entonces se me vino una idea de esas tremendas que solo nos vienen a los hijos de Dios. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos con Nina, que era la más grande. Y le dije, llevémosla al parque y allá cojamos a todos esos niños y los invitamos a un helado, pero si nos reparten en todos los apartamentos la invitación al grupo de oración. Es que eran de a 5 pisos, había que subir y bajar, y los cogimos y todos dijeron, sí, por un helado yo voy. Y empezaron ellos a repartir directamente. Y cuando nosotros miramos, se habían repartido 400 invitaciones. Y fuimos y le compramos el heladito a los niños. Y en ese día tuvimos más de 40 personas en la sala de nuestra casa recibiendo a Cristo. Nos tocó sacar ya después el salón comunal y empezar allí las reuniones, y todo lo que nos llegaban eran jóvenes lo que nos llegaban. Llegamos a tener casi 95 jóvenes en el salón comunal predicando al Señor. Pero pasó algo terrible, que era el temor que tenía Isaac en este lugar. No solamente el conformismo espiritual, sino los ataques de los filisteos. Y se nos levantó un filisteo terrible a atacarnos, y como éramos tan bebés espirituales y ministeriales, no lo supimos ver venir, y dañó todo lo que el Señor estaba haciendo. Isaac se encontraba allí en ese conformismo espiritual, la gente, y el ataque de los filisteos, quienes habían cegado los pozos de Abraham, los que él había cavado, los filisteos los habían tapado. Yo no sé a usted esta mañana qué le ha cerrado el filisteo a su camino. ¿Qué pozo le ha cerrado un filisteo y usted no se dio cuenta que ese filisteo se aproximaba y que ese filisteo estaba haciendo cosas terribles? Es que hay personas que cuando menos piensan todo se derrumbó. Pero siempre hay pistas, siempre hay señales, y nosotros tenemos que estar alertas allí. En tiempos de crisis, la bendición no se encuentra huyendo a Egipto. Por eso el Señor tuvo que hacerle un alto a Isaac y decirle, oye, no vayas a Egipto. Porque en Egipto de pronto Isaac podía ver, allá hay abundancia, allá hay comida, allá podemos comprar todo lo que estamos necesitando. Pero el Señor se tiene que parar delante de él y le dice, oye, no te vayas para Egipto, no te vayas para Egipto. Como el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros, no volvamos a Egipto. ¿Qué le están proponiendo a usted para salir de su situación? ¿Qué se le viene en su mente muchas veces para volverse a Egipto y dejar la bendición en los momentos de crisis? Usted no vaya a Egipto. Amén. En esos momentos de crisis, usted tiene que profundizar en la fe que le ha sido dada. Isaac tenía una tremenda herencia, ¿lo recuerda? ¿Cuál era la herencia de Isaac, de Abraham para Isaac? ¿Cuál fue la herencia? ¿Cuál fue?
¿Cuál fue? Tiene solo dos palabras. Dos palabras no, tiene dos letras. ¿Cuál fue? Fe. 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 ¿Sabes? Yo siempre me pongo a meditar cuando estoy allí en mi comunión con Dios, en mi devocional. Y yo siempre medito y yo digo, Señor, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Y el Señor siempre me responde lo mismo: ya le dejaste. Ya le dejaste. Y yo le digo, Señor, ¿y qué les dejé a nuestros hijos? Y Él me dice, le dejaste una fe inquebrantable. Dejaste la palabra. Esa es la mejor herencia que puedes dar. No podemos vivir de las oraciones de nuestros padres, muchachos, jóvenes, que a veces se sienten tan bien porque es que mi papá y mi mamá son tan entregados a Dios que ellos oran por mí. Tú no puedes delegarle la oración ni a tu hermana, ni a tu tía, ni a tu pastor, ni a tu pastora, ni a los intercesores de la iglesia. No, no. Nosotros tenemos también que pagar el precio y ir a la oración. Nosotros tenemos que ir a levantar nuestros propios altares para poder sobrevivir en este mundo en el cual nos encontramos. Y sabe, hay algo tremendo y es una dimensión de un juramento impresionante que le fue dado a Abraham. Yo quiero que usted me acompañe allí a Génesis capítulo 26, versículo del 12 al 19. Génesis 26 del 12 al 19. Y estamos esta mañana mirando los pozos del Padre. Qué herencia tan tremenda. Pero hay un peligro de una heredad. Y dice allí, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Y los filisteos le tuvieron ¿qué? Gracias por su entusiasmo. Y dice allí, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, antes de entrar en cada pozo, nosotros debemos entender la condición espiritual de Isaac. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual, porque nosotros podemos reflejar muchas cosas hacia afuera, y muchas personas podrán vernos y llevarse su propia impresión, y podrán hablar y decir muchas cosas de ti. Pero nosotros miramos que aquí Isaac estuvo haciendo algo increíble, que es lo que nosotros no hacemos cuando estamos en crisis. En tiempos de crisis, Isaac
Isaac sembró. ¿Usted siembra en tiempo de crisis o usted solamente se limita a decir pobrecito yo, qué desgraciado yo, pero qué fue lo que yo hice? Y siempre usted está mirando la circunstancia, la consecuencia. Pero en tiempo de crisis, Isaac hizo algo tremendo que le corría por las venas, que le corría en su espíritu. Él sembró. ¿Cuántos han sembrado en tiempo de crisis? Amén. Usted siembra palabra en tiempo de crisis. Usted siembra tiempo en tiempo de crisis. Usted hace las cosas que Dios le dice en tiempo de crisis. O usted solamente se queda allí con la cortina cerrada de su cuarto oscuro, con un tinto en la mano, mirando el techo de la casa. Y ahora, ¿con qué pago? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? En vez de sembrar. Y ¿sabe? Él tomó algo para hacer. Ay, gracias. No quería hacerlo, pero sí está molestando la rodilla. Muchas gracias. Quería estar guapa. Y sabes, él hizo algo tremendo. Sembró en tiempo de crisis. Y cuando uno siembra en tiempo de crisis, entonces también cosechamos al 100%. Un matemático aquí que me pueda decir cuánto es el 100%. ¿Cuánto es el 100%? Cuando tú empiezas a sembrar en tiempo de crisis, el Señor empieza a multiplicarte a ti al 100%. Dios lo bendijo, lo dice la palabra, lo bendijo al 100%. Pero note esto tremendo. La bendición material en ese momento para Isaac, esa bendición secular, levantó al enemigo. Porque cada vez que tu vida está siendo bendecida por Dios, el enemigo no se va a quedar quieto. Y entonces los filisteos le tuvieron envidia. ¿Y qué fue lo que hicieron los filisteos con envidia? Lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que hicieron? Taparon los pozos por la envidia. ¿Alguien te ha tapado a ti algún pozo por la envidia? Alguien te ha tapado un pozo. Tú como que ves ese pozo que está fluyendo. Tú como que ves ese pozo que está saliendo agua. Como que tú dices: oh Señor, gracias porque este es mi tiempo. Ahora sí. Y de repente se seca. Y no está fluyendo nada más. Y no está saliendo nada más. Al contrario. Te viene un problema y usted y yo lo sabemos. Se levanta el primero y viene la hilera con todos. Qué tremendo, ¿cierto? Eso uno le dice: Señor, pues déjame respirar, sacar la cabeza, tomar aire y que venga el otro. No. Cuando vas hundido te sientes, es como que más te quieren hundir. Y entonces los filisteos, por esa envidia, taparon los pozos. Isaac sabía que su padre había pagado un precio abriendo esos pozos. Así como usted y yo hemos pagado muchas veces un precio para hacer la obra del Señor. Y si usted todavía no ha pagado un precio, ya le digo: Señor, ay, porque yo sé que lo que me viene. Hemos pagado precios. Hemos pagado precios. Isaac sabía que Abraham había pagado un precio. Había salido de su tierra y de su parentela. Y que había tenido encuentros poderosos con Dios. Porque cuando usted renuncia,
Cuando usted toma la decisión de seguir al Señor, cuando usted le dice: Dios, yo decido seguirte a ti, así mi padre, mi madre me abandonen, así mis hijos me abandonen, mi esposa, mi esposo, no me interesa, Señor, pero voy a seguir sirviéndote a ti y no voy a mirar para el techo a ver qué me llega de allá. No. ¿Saben? Esos tiempos de crisis también de Abraham, él tenía encuentros poderosos con Dios. En tiempos de crisis es cuando usted debe buscar más la presencia de su Creador. Porque en esos tiempos de crisis es cuando va a abrirse el cielo y el Señor te va a abrir esos ojos espirituales y tú vas a ver las cosas más grandes y poderosas que nunca habías visto. Y saben, Isaac disfrutaba la riqueza de su padre, pero había un pequeño problema. Había un pequeño problema. ¿Sabe por qué? Porque aquí muchos padres y muchas madres que sus hijos no están caminando con Dios, ellos usted los ve prosperar, usted ve Dios como los guarda del peligro. ¿Pero por qué? No es la entrega de ellos, porque están apartados. A Isaac le pasaba exactamente igual. Él disfrutaba las riquezas de su padre, pero no había tenido su propio encuentro con Dios. No había tenido su propio encuentro de poder con Dios. Isaac necesitaba urgentemente tener un encuentro con Dios y dejar de estar viviendo de todo lo que su papá había dejado en herencia. Aquí me toca ya poquitos. Un pequeño problema que hizo Isaac fue delegar lo que a él le tocaba hacer. ¡Qué tremendo problema! Delegar lo que a él le tocaba hacer. ¿Cuándo delegamos lo que nos toca hacer? Hermano, pastor, pastora, en el grupo de intercesión, en las naciones, donde sea, coloque allá, que yo sea próspero, pero usted se va a dormir y ni siquiera manda una hoja de vida. Eso es delegar lo que a nosotros nos corresponde hacer. Al principio de la crisis, Isaac manda a sus siervos acabar en el versículo 19. Lo vimos. En el principio de la crisis, Isaac manda a todos sus siervos acabar. Había acabado Abraham anteriormente. Él había pagado un precio. Quizás había tenido llagas allí en sus manos. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha tocado pico y pala. A nosotros nos ha tocado echar pico y pala. Y sabemos lo que es una mano ampollada. Sabemos lo que es una mano que usted no pueda cerrar. Y que fuera de eso, a otras mujeres que nos toca ir a cocinar, usted coge el cucharón así con eso porque no tiene la mano tan ampollada porque aparte de que echa pico y pala, le toca ir a hacerlo en la cocina. Amén. Y a él le tocaba hacerlo. Espiritualmente esto representa al creyente que le dice a otros: resuélveme mi problema, oren por mí. Pero él mismo no tiene un encuentro con Dios. Él mismo no busca el secreto de Dios. Yo escuchaba en días pasados a algunos hermanos, ni siquiera me lo dijeron a mí, se lo estaban diciendo al pastor, y él tiene el vicio de mantener el altavoz por si usted no sabía, y cuando vaya a hablar algo de mí, téngalo presente. Y él tenía el altavoz allí puesto y le estaban diciendo
diciendo, pastor, es que ya mi familia me dice que me salga de esa iglesia porque yo allá no he prosperado, yo allá no he comprado la casa, yo allá no he comprado el carro, yo allá no tengo ministerio, no he podido ejercer llamado. Y mi familia me dice, es tiempo de que te muevas para que te vayas a otro lugar donde hay miles de creyentes, donde hay una mega iglesia, donde muy seguramente te dejarán hacer algo. Y entonces uno está en la cocina oyendo sin querer, ¿no? Y uno está allá con el sartén. Y yo voy y yo miro al pastor. Y yo creo que yo lo miro y él entiende todo lo que le estoy diciendo. Y que se vaya. Para que pase el proceso de discipulado de 2-3 años. Para que pase después el proceso de capacitación de otros 3. Y para que después de otros 3 años le digan, ay, qué pena, pero es que no calificaste. No calificaste. Porque aquí pues tenemos todos nuestros estatutos y tú como que no, pero después de 9 años me lo dicen, ¿no? Las bendiciones de ayer no resuelven las crisis de hoy. Usted no puede vivir de victorias pasadas. Usted no puede vivir de lo que fue, de lo que fue, de lo que hice, de lo que hice, de lo que fue, de lo que hice, de lo que fue. A mí una persona me empieza a hablar de lo que hizo, de lo que fue, y yo me voy parando. Voy por un tinto, gracias. Porque eso me muestra a mí que esa persona no está teniendo intimidad con Dios. Que si algo nuevo no está sucediendo es porque no está pasando nada allí en el lugar secreto. ¿Qué ha cegado los pozos? ¿Qué ha cerrado esos pozos? Déjeme decirle que los pozos pueden ser cerrados por las malas decisiones que tomamos. Las malas decisiones cierran los pozos. Los vicios cierran los pozos. La apatía espiritual cierran los pozos. El conformismo cierran los pozos. No significa que si usted lleva 20 años en la iglesia y no tiene carro, ni casa, ni beca, ni es apóstol o profeta, entonces usted debe salirse de ese lugar. No, significa que debe destapar el pozo que le fue cerrado. Y eso no le compete al pastor, no le compete a los sugieres, no le compete a los líderes, le compete a usted mismo destapar su pozo. Es usted el que debe hacerlo. Por más pico y pala que usted le ponga al pastor, es que usted es el arquitecto, pastor. Venga y eche pico allá, venga y eche pala, venga que es que el ataque ha sido terrible. No, le tengo muy malas noticias. No va a suceder. No va a suceder. Dios va a permitir que la tierra se mueva para que dejes de vivir de una fe prestada y tú mismo empieces a cavar tu pozo y tu fe crezca. ¿Alguna vez ha vivido usted de fe prestada? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted ha dicho, Señor, yo quiero que lo que le pasó a Julano me pase a mí? Y es tan difícil porque Dios no lo va a hacer, porque tú eres tan diferente a ese fulano. Usted sí sabe que cuando Dios lo hizo, usted lo hizo, lo creó y fue y botó el molde. Gracias, Señor, por botar el molde. Es que usted dice, amén, porque no aguantaríamos 50 pastores así. El viaje de los 4 pozos. Ese viaje a esos 4 pozos es una progresión de la madurez espiritual. Y vamos a mirar el pozo número 1. Génesis 26:20. Génesis 26:20. Los pastores de Gerar vinieron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra
Y por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Ese pozo de Esek es el pozo del esfuerzo y de la contención. Imagínense usted descubrir lo que tanto estaban necesitando: el agua. Y en vez de hacer fiesta y decir gloria a Dios porque tenemos agua, ¿qué fue lo que vino? Pelea, pleito. Vino problemas. ¿Usted sabe lo que significa Esek? Significa contención, altercado, riña. Eso significa. Los siervos de Isaac cavan, encuentran agua viva, pero los pastores de Gerar reclaman el agua. Es el primer nivel de la fe, cuando decides buscar a Dios y ocuparte de tu vida espiritual. Lo primero que aparece es la resistencia. Cuando usted le dice: Señor, despiértame de madrugada, Señor, para orar, para clamar, para tener un encuentro contigo, Señor, y usted le olvida poner el despertador, pero empieza un zancudito a las 3 de la mañana, y usted se levanta con el trapo, la almohada, la chancleta, lo que encuentre, y a matar el zancudo. Y se gasta 1 hora cazando el zancudo. Cuando lo logra matar, entonces se vuelve y se acuesta a dormir. Y cuando se despierta a las 7, 8 de la mañana: Señor, pero ¿por qué no me despertaste? Si yo te dije, Señor, que a las 3. Si ves, Señor, por tu culpa no puedo orar porque tú no me despiertas. Y el Señor le dice: pero si yo te mandé un zancudo para que te despertaras. Y tú lo que hiciste fue cazar al zancudo y matarlo. Él se va a valer de cualquier cosa, pero siempre vendrá resistencia para que usted no logre destapar ese pozo. Siempre va a haber una resistencia. Ese representa el trabajo interior de cada uno de nosotros. El trabajo interior, lo que yo busco dentro de mi espíritu, implica cavar. Y cavar duele. Cavar duele. Es difícil. Implica sacar la tierra de la amargura que puede haber en cada uno de nuestros corazones. Implica sacar los negocios ilícitos que te están prosperando. Usted sabe que el enemigo también se vale de esa, ¿no? Necesitas dinero, necesitas aumentar tu economía. Allá hay un trabajito, pero todo bajo cuerda. Y usted dice: ¿y cómo Dios me está prosperando? Es ilícito. Y tú tienes que cavar y sacar esos negocios ilícitos. Tienes que sacar las costumbres viejas. Todo lo que tú tenías anterior allí. La contención aquí te enseña que la bendición requiere de esfuerzo y de carácter. Lo que usted se proponga hacer para el Señor, usted tiene que hacerlo. La constancia. No importa lo que los demás estén haciendo. Por más que usted le diga: pero entre más usted va a la iglesia, entre más usted ora, usted como que no sale con nada, usted como que no surge con nada. No importa. Hablaba en estos días con mi hija Nina y ella me decía: mamá, he descubierto algo tan poderoso. Y es que cada vez que yo voy a hacer algo para Dios y se levanta alguien para decirme: no te va a salir bien, es cuando entiendo que debo hacerlo. Porque ya empiezas a detectar a ese filisteo que está delante de ti y que te quiere cerrar el sueño, que te lo quiere opacar, que te quiere apartar de allí. El segundo pozo, versículo 21, segundo pozo, el 21 dice, Génesis 26, 21: y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre
Signa. Signa significa el pozo de la oposición y la acusación. Oposición y acusación. Cuando hay oposición y hay acusación, entonces viene la enemistad. Qué tremendo, ¿no? ¿O no le ha pasado a usted que cuando alguien lo juzga falsamente, usted ya no quiere volver a esa persona y se cambia de andén? Y eso que usted es creyente, ¿no? Se crea una enemistad cuando hay acusación y cuando hay allí esa oposición. Se crea una enemistad. Y dice, cavaron un segundo pozo y volvieron a reñir. Cuando el enemigo ve que no te rindes en el pozo anterior, de profundizar y de cavar, levanta una posición más agresiva. La envidia de los filisteos enseguida se activa y ven que te levantas en tiempo de crisis y lo que quieren hacer es aplastarte. ¿Le ha pasado? ¿O no le ha pasado? Si a usted no le ha pasado, prepárese. Porque cuando usted empiece a cavar el primer pozo, usted va a experimentar este segundo. Cuando experimentas una gran oposición, no puedes desanimarte. No. Eres como una flecha en las manos de Dios. Entre más fuerte te tense allí el arco, más lejos llegarás. Yo creo que debe ser así. El Señor saca de su aljaba a sus hijos, tiene allí el arco y empieza, y usted empieza, ay, 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 Señor, no. Es como las terapias de la rodilla. No, espérame, no la dobles más. Es que toca, porque necesitamos que camines y que corras. Y el Señor empieza ya a tensar su arco y usted decirle, Señor, hasta ahí, Señor, hasta ahí. Y el Señor, no, tú puedes más, porque es que hasta donde yo necesito que tú llegues, es donde yo necesito apretar. Aleluya. La presión de la prueba hará que más lejos te lance el Señor. Yo no sé usted cómo se ha visto su llamado como hijo de Dios o su llamado ministerial. No sé cómo usted se lo ha visto y no sé cómo usted se ha sentido en el arco de Dios. Pero si usted se siente que está siendo muy apretado, es porque el Señor tiene cosas grandes y te va a lanzar lejos. Y muchos solamente verán, ¡ay, por allá, hermano! Y yo, ¿por qué no? Porque ni siquiera has ido a cavar el primer pozo. O porque cuando el Señor manda la aljaba para sacar la flecha, tú como que te corres, a mí no. Es impresionante esto. Nosotros vemos un tremendo ejemplo bíblico en la vida de José. ¿Cuántos nos acordamos de José? ¡Qué tremendas pruebas! Fue tensado en el arco de Dios por 13 años. Yo le decía al pastor, mira, uno lee la Biblia y usted piensa que solo pasó 1 año, 2 años, mientras de la esclavitud, mientras todo lo que hicieron con José, fueron 13 años. Usted apenas lleva 1 mes, lleva 2 meses o lleva 1 hora porque tuvo un pequeño problema ahorita y usted le está diciendo al Señor, ya no más. 13 años José tensado en el arco de Dios. 13 años por una falsa acusación. Por una falsa acusación, la esposa de Potifar hizo que él fuera a la cárcel. Pero cuando Dios estaba allí tensándolo, ¿qué era lo que hacía José? Iba a los secretos y se agachaba allí y lloraba a Dios y le decía, Padre, no entiendo, Señor, porque los sueños, la revelación, la profecía, todo lo que tú me habías dado, no tiene ni parecido a lo que estoy viviendo. ¿Alguna vez usted
se ha puesto a hablar con Dios de esa manera. Y usted le ha dicho: Señor, ¿qué pasa? No está pasando nada, Señor. No siento nada, Señor. Como que no se mueve nada, como que no sucede nada, Señor. Y sabe, allí estaba José metido en la presencia de Dios. Y cuando Dios decide soltarlo, llegó a ser el segundo en Egipto en mando. Ya no era él el que tenía que reverenciar a nadie. Ya era el pueblo el que tenía que reverenciar a José y respetar su autoridad, cuando su misma familia lo había desechado. ¿A cuántos aquí muchas veces su familia lo ha desechado o lo desechó alguna vez? ¿A cuántos? Ay, es que se podrá que haga algo bueno, esté bueno para nada. ¿Será que saldrá con algo? ¿Será que de verdad llegará a ser alguien en la vida? Isaac no se quedó a pelear por el pozo. Supo soltar. Hay pleitos que no valen la pena. Hay pleitos que no te van a traer paz. Porque si ya está la contención y ya está la oposición, no busques la enemistad. ¿A cuánto nos ha pasado que el enemigo nos ha tratado de sacudir con alguien y usa alguno de sus instrumentos? Porque el diablo tiene instrumentos para usar y dañarnos. ¿Y a cuántos nos ha venido el diablo y nos sacude? Pero usted puede ir y abrazar a esa persona mirándola a los ojos porque usted ya lo perdonó. Y bendecirle. Pero ¿cuántos todavía están cambiando el lugar de la acera para no encontrarse con esa persona? Isaac decidió soltar, no pelear, no crear más enemistad y se movió. Donde tú tengas la oposición, donde a ti se te esté levantando el enemigo, muévete de ese lugar. Porque muchas veces caemos en la equivocación de resistir y de resistir cuando esa pelea ya no es tuya, porque te va a traer enemistad. Tu provisión no depende de un pedazo de tierra, depende del Dios del cielo, de la tierra. Él es el dueño del oro, Él es el dueño de la plata. Tu bendición depende de lo alto. No depende de aquel que te emplea. No depende del instrumento con el que tú trabajas. No depende de nada de eso. Depende del cielo. Depende del cielo. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que tocare tus manos será ¿qué? Gracias, hermanos. Para los que no sabían, todo lo que toque sus manos será prosperado. Será prosperado. Y vamos con el tercer pozo. El versículo 22. Génesis 26, 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra. Rehoboth significa el pozo de la amplitud y la fructificación. Eso significa este pozo. Significa espacios anchos. Significa libertad. Significa anchura. Significa plenitud. Donde tú te puedas mover. Donde tú puedas obrar. Isaac se apartó de esa zona de conflicto
cavó un tercer pozo y ya no riñeron sobre él. Isaac entendió que en el reino de Dios la mansedumbre vence a la fuerza. Entendió que la palabra blanda no lo sabemos y lo aplicamos. Aplaca la ira. Él entendió eso y no quiso desgastarse con pleitos carnales. Dios lo llevó a un lugar más espacioso. No se desgaste usted con pleitos carnales. Usted sí sabe que en esa época hemos perdido varios hermanos. Pues no porque se hayan muerto y se hayan ido para el cielo, ¿no? Sino porque han cogido pues por el camino ancho. Por ese lado. Y entonces como usted va por donde el Señor dice, ya te dejan de hablar y te bloquean. Hace 35 años atrás no nos podían bloquear, ahorita nos bloquean. Y a mí alguien me escribió: ay pastora, yo la tenía a usted en un concepto tan alto, yo usted la tenía, no, ahora me tocó bloquearla, ahora me tocó. Yo, gloria a Dios que me bloquees, porque yo no necesito ese tipo de personas a mi lado. Dije: gracias, te lo agradezco en el alma, porque yo tenía una ceguera también contigo, pero eres una filistea y yo no necesito filisteos a mi lado. Es cierto. La dimensión de la fe. Aquí es donde se rompe la limitación de la crisis. Isaac declara: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Pasaste la prueba de carácter de allí de Exé y pasaste la prueba de la perseverancia en Signa. Ahora entras en la estación de la sobreabundancia, donde los enemigos ya no te pueden tocar. Entras en ese estado donde todo lo que el enemigo diga sobre ti, ¿qué va a pasar? Va a resbalar. A ti ya no te va a importar. Yo ya escucho las quejas que le hacen al pastor: es que la pastora, ella me resbala. Ya después voy y le digo: ¿tú crees eso? Y dice: no, ya, está bien. Ya todo te tiene que resbalar. Estás tú tan penetrado y tan lleno del Espíritu Santo de Dios, y está la unción sobre ti, que todo lo que hablen en tu contra, en todo lo que tú haces, aún el enemigo diciéndote no vale la pena que tú sigas haciendo eso que estás haciendo, a ti te tiene que resbalar. Tiene que resbalar. Y entramos al cuarto pozo. Génesis 26 del 32 al 33. Génesis 26 del 32 al 33. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque está a causa del nombre de aquella ciudad de Berseba hasta el día de hoy. El pozo Seba significa el pozo del juramento y la paz completa. Ay, ¿cuántos necesitan ese pozo? ¿Cuántos creyentes necesitan destapar este pozo y tener una paz completa? No significa que se acaben las persecuciones. No significa que se acabe todo lo que tú piensas que es algo terrible para tu vida. Lo que significa es que hay un juramento de por medio que traerá esa paz que nadie puede entender, que nadie puede comprender. Seba se traduce como juramento. O también hay una traducción con el número 7, el número de la perfección. Este es el clímax de este lugar.
Dios aparece a Isaac y le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Yo soy. Miremos ahí en ese versículo 24, dice allí: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Mire que cuando él decide cavar, cuando él mismo decide entrar en la intimidad con Dios, ya no está bajo la heredad de su padre. Ya está Dios hablándole a él directamente. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, tienes que cavar tu propio pozo. Tienes que buscar esa intimidad con Dios. Y Dios te hablará a ti, no te mandará a decir nada. No tienes que ir a buscar a profetas y a decirles: ¿qué dice Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer? Está escrito en la palabra. Aquí Isaac no solamente encuentra agua física, sino que tiene un encuentro con el Dios de su padre. Y descubre algo tremendo, porque cada vez que usted va a la intimidad con Dios, Dios le traerá revelación. Dios le dará revelación. Y sabe, allí él encuentra algo tremendo. Un juramento. Génesis 22, 16 al 17. Génesis 22, 16 al 17. Y dijo, qué hermosa esta palabra: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Un juramento no hecho por ningún hombre. Un juramento hecho por el Dios del cielo, por el Rey de Reyes. ¿Lo había olvidado Isaac? Creo que lo había olvidado. Pero cuando él decide destapar el pozo y cuando él decide buscar por sí mismo, se encuentra con un juramento. Dios había jurado por sí mismo bendecir la descendencia de Abraham. Isaac estaba cosechando lo que Dios había prometido. Isaac estaba cosechando allí Rehoboth, que todavía tenía temor en su corazón. La verdadera riqueza no solamente es material, es tener paz en tu corazón. Esa es la verdadera riqueza. Que tú tengas paz. ¿Cuántas mujeres yo he escuchado decir: Dios mío, así sea un caldito de papa, pero que me lo pueda comer en paz? Porque hay quienes están comiendo caviar y viven en contiendas, en disensiones y en problemas. Yo también prefiero un caldito de papa en paz que un caviar o un salmón o qué sé yo. La paz. Y él allí encuentra esa paz. Al destapar el pozo de Seba, Isaac conecta con ese juramento eterno que Dios le había hecho a su padre. Su provisión ya no estaba ligada a las circunstancias, sino a una palabra dada y sellada por el Dios mismo. ¿Qué palabra ha recibido usted de parte de Dios? Pero que haya sido realmente Dios. Porque yo he recibido cantidad de palabras y no han venido de Dios. Han venido del momento, de la emoción, o porque quizás me quieren, no sé. Pero yo no lo he sentido de Dios.
Pero sí le puedo decir que cada palabra que Dios me ha hablado a mi vida se ha cumplido tal y como Él la ha hablado. Se ha cumplido. Una vez destapando estos pozos, yo me encontré con este juramento y yo le dije: Señor, así como tú le dijiste a Abraham que sería bendita, Señor, en ti todas las familias de la tierra, nosotros somos familia de la fe, y como nosotros somos familia de la fe, la bendición de Dios está sobre mi casa. La bendición de Dios está sobre mi esposo, está sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre la descendencia de mis nietos, les alcanzará. Pero como siempre esperamos en lo material, creemos que no hay bendición. Pero que cuando tú miras que espiritualmente realmente Dios está haciendo algo en ellos. Yo no dejo de orar por el siervo de Dios. Yo creo que toda mujer casada que tiene a su marido al lado, usted tiene que orar por él todos los días. Y si usted no lo hace, usted tendrá que ponerse allá enfrente de Dios y darle cuentas. ¿Por qué no lo hace? Y así mismo usted, varón de Dios, usted solamente ora cuando se le vino el problema, o usted está orando todo el tiempo por su esposa y sus hijos. Ese secreto revelado para Isaac trajo una conexión poderosa entre el altar y el pozo. Trajo una conexión increíble entre el altar y el pozo. Génesis 26, versículo 25. Génesis 26, 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Este versículo contiene una orden divina para mantener el agua fluyendo perpetuamente y vivir sin conflictos. De nosotros tiene que estar fluyendo ese agua de vida. Yo escucho tantos cristianos decir: es que sí, eso tiene que pasar. Y yo también estaba cayendo en ese mismo hablar. Es que como está escrito, pues tiene que pasar. No. No está escrita que mi descendencia viva en esclavitud. No está escrito que mi descendencia tenga hambre. No está escrito que yo sufra por causa de otros. Nada de eso está escrito. Al contrario, yo voy a la palabra y la palabra del Señor a mí me dice que pueden venir 10,000 contra mí, pero no me tocarán, no me dañarán, no causarán nada contra mí. Ay, yo no sé usted, pero a mí esta palabra me mueve todo mi espíritu. Yo no sé si usted la podrá estar asimilando y la podrá estar allí entendiendo. Y esa palabra era para mí primeramente, y luego para usted que pudo estar acá. El altar primero, la adoración y el sacrificio. Abraham no dependía de ejércitos. Abraham dependía de altares. ¿Cómo creen ustedes que pudo tener una fe como la que tuvo? No dependía de ejércitos, porque a veces la fe está basada en lo que tengo en el bolsillo, en lo que está en el banco, en las propiedades que tengo firmadas. A veces estamos tan tranquilos porque como todo lo tengo. No. ¿Quién le conoció ejército a Abraham? Nadie. Pero él fue reconocido por sus altares. Los altares, donde quiera que tú vayas, haz tu altar. A mí me tocó en una ocasión en casa de un familiar
son supuestamente católicos, pero no van a misa, son supuestamente católicos, no tienen ni una imagen, son supuestamente católicos y no leen la Biblia, pero me prohibieron orar. ¿Y dónde creen ustedes que yo hice mi altar? A ver, alguien que me lo diga, alguien bien inteligente. Amén. Amén. Fui y les dije, ¿alguien va a entrar al baño? No, haz que me demoro. Y me fui con mi Biblia y yo le dije, Señor, yo sé que siervos tuyos oraron en letrinas peores que esta. ¿O no? ¿Sí o no? Y dije, Señor, perdóname. Pero me llevé la Biblia, me llevé un florerito, me llevé algo bonito y fui y decoré el lavamanos allí, puse la Biblia, puse el florerito y enseguida establecí mi altar y empecé a orar por esa casa, por esa familia y por todo lo que el Señor me ponía. Donde quiera que usted vaya, usted no tiene excusa para no tener un altar. Donde quiera que esté, usted tiene que tener su altar. El altar va siempre arriba y representa nuestra entrega y nuestra comunión vertical con Dios. Siempre mirando arriba. Tú no puedes estar mirando abajo. Tú tienes que mirar arriba, porque arriba es donde está tu Padre. Arriba es donde Él escucha. Tú no puedes seguir con la mirada abajo. No es de altivos estar mirando al cielo, no, es como tú miras. Realmente es como tú miras. Luego, la tienda, que significa la identidad del peregrino. Usted y yo vamos aquí de paso. Somos peregrinos y somos extranjeros aquí. Nunca se enamoró de la tierra de Gerar. Plantó su tienda sabiendo que su ciudadanía era celestial. Pero no lo hizo porque era el mejor lugar. Lo hizo por agradecimiento a Dios. Y finalmente, el pozo, que es la provisión y la revelación. Y el pozo va siempre abajo, a lo profundo. Siempre es abajo, a lo profundo. Entre más alto llegue tu adoración, más altar tendrás delante de Dios y más respuestas del cielo. Más respuesta del cielo. Entre más profundo puedas cavar en el pozo para extraer esas aguas espirituales, más crecimiento y madurez vas a obtener. Entre más profundo puedas cavar. De nada sirve tener un pozo lleno de dinero si tu altar está en ruinas, está en aflicción y tu corazón está dolido. La combinación del altar y el pozo produce una prosperidad integral acompañada de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. ¿Sabes? Yo trabajo con muchas mujeres de ministerio, pastoras, líderes. ¿Y usted sabe cuál es la queja más grande de todas estas mujeres? Mi esposo nunca ora por mí. Está tan ocupado en su trabajo, llega tan cansado, termina tan cansado. Somos pastores, servimos en una iglesia, pero él nunca tiene tiempo para orar por mí. Y cuando uno va y le dice, pastor, ¿usted por qué no ora? Yo oro todos los días por ella. Ah, pero ella no sabe y necesita saberlo. Necesita saberlo. Yo escuchaba de un ministro de Dios y él decía, todos los días impongo manos sobre mi esposa y oro por ella. Si usted, hombre, supiera cómo el enemigo manda dardos y ataques a sus esposas, usted la cuidaría más en el altar. Yo estoy seguro que uno puede preguntarle a la iglesia o a los niños, que son los más sinceros, ¿no? ¿Cuántas veces oran todos en familia en la casa? ¿Cuántas veces hacen un altar?
porque así tengan 50 años y vivan bajo mi techo, se hace lo que yo digo. No quiero orar, qué pena contigo, pero esta es una casa cristiana y aquí se ora. Si usted no ha tenido el altar en su casa por falta de autoridad o porque le da miedo que se le van a ir, derrote ese filisteo y empiece a hacer el altar. Nosotros con nuestros hijos lo hacíamos 3 veces a la semana y ellos tenían que dar una palabra a cada uno y orábamos. Y entonces ellos decían, ay, un amigo mío le pasó esto, oremos por él, la mamá de Julano, y ellos sacaban oración y estábamos allí orando y haciendo altar. Y muchas veces cuando estamos ya muy cansados de todo el trajín del día, yo siento la mano del pastor sobre mi cabeza diciendo, gracias Señor por mi esposo. Y él siente mi mano también. Bueno, yo le rasco mal la oreja. Gracias Señor, gracias por lo que estás haciendo, por lo que harás, porque es un siervo tuyo. El enemigo siempre va a poner a alguien que dañe tu hogar y tu altar. Y lo descubrimos en una ocasión, tuvimos un pequeño disgusto. Y él mejor se fue y salió, porque es mejor que usted haga eso en vez de darle cabida al diablo. Y él salió y él me dice que cuando dio la vuelta allí, había una mujer, así con una pierna afuera, diciéndole, ¿me llevas? ¿Te acompaño? Y él enseguida dio la vuelta y se volvió para acá y vino a decírmelo. Me dijo, mira el diablo, cuando abrimos una puerta, cuando estamos en pelea y no nos ponemos a cuenta. Y él me decía, si de verdad no fuéramos siervos de Dios, ¿qué es lo que hace un cristiano tibio en un momento de esos? Cae. Tropiezo enseguida. Tremendo. Y usted lo ve todo rubio de ojos claros todavía. Las viejas echando ojo. Pero muchas dirían, no, eso no pasa, eso no va a suceder. Descuide su altar, descuide su altar. Pasamos por el esfuerzo inicial, superamos sin nada los ataques del enemigo, caminamos hacia Rehoboth, el espacio de fructificación, y finalmente hacemos una parada en Seba, el juramento de paz de nuestro Padre. ¿En cuál de sus pozos estás? ¿O te toca llegar hoy a coger la pala y la pica? Es algo maravilloso para que usted pueda recibir esa heredad que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Póngase sobre sus pies. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor. Y tenemos una herencia tan grande y a veces no la tomamos, Señor. Queremos tomar de los demás cuando tú todo nos lo has dado. Y gracias porque, Señor, a través de tu palabra tú traes esa revelación grande, maravillosa y poderosa para mostrarnos lo que nos hace falta, Señor. Para guiarnos, para orientarnos, Señor. Queremos hacer ese altar, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestra oficina, en donde quiera que estemos, Señor. Queremos hacer un altar y queremos cavar, Señor, en oración, profundizando, Padre, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Rey de la Gloria, y guárdanos de ser tropiezo para cada bendición que tú traes para tus hijos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.